Hola a todos. Hoy vamos a trabajar con el modelo de riesgos individuales aplicado a un tema elemental de cálculo actuarial de vida de largo plazo. Tenemos un portafolio con 60 seguros de vida entera para personas de 40 años de edad. La suma asegurada en este caso es de 1,000, pero pues en realidad eso no importa, podría ser de 1 y ya, ¿no? Entonces nos piden que utilicemos la metodología de la transformación inversa y el método de simulación de Monte Carlo, que pueden encontrar en la referencia número 2, que es un trabajo de la autoría de un servidor en compañía de uno de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Actuariales en este año 2020, ¿no? Para encontrar la K más chiquita tal que la probabilidad de la ruina sea de menos del 5%. La probabilidad de la ruina de la compañía aseguradora, ¿no? Suponiendo que a cada persona le cobra esta cosa más K veces la raíz de la varianza a cada cliente. Pide que utilicemos cierta tabla de mortalidad y que utilicemos una tasa de descuento del 3%. Ya que tenemos edad y probabilidad de vida, bueno, pues según el ejercicio, lo que tenemos que hacer es estimar cuánto es que le tenemos que cobrar a cada persona. Lo que quiere decir este símbolo es que le vamos a cobrar esta cantidad, este valor presente, a una persona que tiene X años de edad, ¿no? Para ofrecerle una cobertura de vida, ¿no? Por los próximos N años. Y esa cobertura se le va a pagar al final del año en el que este estatus falle. Este estatus es el estatus de la vida, o sea, si la persona muere, entonces se le paga al final del periodo en el que la persona falleció. Y este uno quiere decir que le pagamos cuando ese estatus falle siempre y cuando eso ocurra en primer lugar, antes de que falle este otro estatus. Lo que tenemos aquí es edades, ¿sí? Lo que tenemos acá son probabilidades de muerte de un año a otro. Lo que nos pide el ejercicio es que consideremos el caso de una persona de edad 40 años. Acá. El tiempo futuro de vida puede ir desde esto menos 40, ¿sí? O sea, 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, y así, ¿no? Entonces, la probabilidad de que una persona de edad 40 siga viva en 0, pues es lo mismo que pedir que siga viva ahorita, ¿no? Por eso aquí tenemos un 1, así de fácil. Las cosas empiezan a ponerse interesantes a partir del renglón que sigue. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una persona de edad 40 siga viva en 1 año es este 1 por 1 menos la probabilidad de que la persona muera de edad 40 a edad 41. Entonces ahí tengo este de aquí. Ahora, yo puedo hacer así, ¿no? Y entonces ya estoy acumulando, ¿sí? Entonces aquí tengo la probabilidad de que una persona de edad 40 siga viva por los próximos 2 años, de que siga viva por los próximos 3, 4, 5, 6, y así yo puedo seguir trabajando hasta acá, ¿no? De hecho, si yo pongo esto, ¿sí? Entonces, fíjense, este fue artificial, ¿no? Entonces yo llego finalmente al 0. Ahora, entonces yo puedo escribir la probabilidad de que K de 40 sea igual a K, o bien, utilizando nomenclatura actuarial, pues yo puedo decir K diferido o Q de 40, o bien puedo escribir directamente KP de 40 por Q de 40 más K. Entonces, esto por esto, ¿sí? Y entonces yo puedo pues, simplemente multiplicar cada entrada, ¿sí? Y fíjense, como esto es una función de masa, entonces es de esperarse que la suma me dé precisamente 1. Y si ven aquí abajo, eso es exactamente lo que estoy obteniendo, ¿sí? 1. Que aquí más 1 es 1 entre 1.03 elevado a esta potencia
más 1, ¿no? A esta potencia más 1. ¿Sí? Entonces, pues fíjense, en este caso estoy hablando de que pues traigo un periodo a valor presente porque supongo que la persona pues habría fallecido al final del año 0 de la cobertura. ¿Sí? Pero yo tengo más, yo puedo hacer todo esto así. Entonces, fíjense, ahí acabo de calcular el valor presente actuarial de una unidad monetaria pagadera al final del periodo de la muerte. Ahora, yo puedo asimismo calcular acá de manera recursiva, ¿verdad? El valor presente debe de ser de 0. Ahora, si nosotros nos encontramos un año antes del final de la vida de la persona, ¿no? Y el periodo de cobertura es de un año, ¿sí? Entonces el valor presente debe de ser la probabilidad de que la persona fallezca en ese año, ¿no? Dividido entre el factor de descuento más la probabilidad de que la persona sobreviva, ¿no? Dividida entre 1.03 multiplicado por el valor presente del seguro para el año que sigue. Yo puedo aplicar exactamente el mismo pensamiento para evaluar lo que pasa 2 años antes de la muerte de la persona de manera recursiva. Y con esta misma idea, yo puedo pues, regresar hasta el principio de la tabla. Y fíjense, vamos a ver una función, ¿verdad? Que sirve para calcular el valor presente de una unidad monetaria pagadera al final del año de la muerte de la persona en edad X. Entonces, fíjense que lo que se hace es esencialmente la misma cosa. Aquí declaramos una variable para el factor de descuento financiero. Aquí declaramos una variable para contar, ¿no? Le damos un valor de inicio a nuestra esperanza y aquí definimos quién debe de ser el factor de descuento financiero. Lo que hacemos es que utilizamos un ciclo for, ¿no? Para considerar la suma. ¿Sí? Y vamos a poner la tercera manera de calcular ADXN. Para edad 40, para 60 años de cobertura y a una tasa del 3%. Entonces, ahora hay que calcular esto. Recordemos que la varianza de Z es igual a la esperanza de Z cuadrada menos la esperanza de Z cuadrada. La esperanza de Z cuadrada es igual a la suma desde que K vale 0 y hasta N-1 de ¿quién? De B a la K más 1 al cuadrado por K diferido Q de X, ¿no? Pero esto que acabo de escribir aquí, pues se puede escribir muy fácilmente si yo digo la suma desde que K vale 0 y hasta N-1 de B al cuadrado a la K más 1 K diferido Q de X. Y escribo CW igual a B al cuadrado. Si yo tengo eso, entonces lo que estoy diciendo es que la esperanza de Z al cuadrado, ¿no? Es igual a la suma desde que K vale 0 y hasta N-1 de W a la K más 1 por K diferido Q de X. Eso quiere decir que W es igual a 1 entre 1 más I al cuadrado, ¿va? J es igual a 1 más I al cuadrado menos 1. La esperanza de Z al cuadrado, o sea, en actuarial 2A de XN1 aquí arriba, es lo mismo que ¿quién? Que exactamente AX1N evaluado a la tasa J, donde la tasa J es ni más ni menos que 1 más I al cuadrado menos 1. Voy a hacer AX1N, así la fórmula que acabo de programar. Evalúen en edad 40 por los próximos 60 años. ¿A qué tasa? Pues a la tasa de 1.03 elevado al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y a esto hay que restarle la esperanza original al cuadrado. ¿Ya? Ahí tengo la varianza. ¿Sí? Entonces voy a marcar esto con otro color. Por ejemplo, este. Y ahí tengo varianza. También puedo hacerlo por las piedritas. ¿Cómo?
pues elevo esta cosa al cuadrado, ¿no? Y jalo la formulita. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer suma producto. ¿De quién con quién? Pues de este con la masa. A eso le puedo restar la esperanza al cuadrado, ¿ya? Y me da lo mismo, ¿sí? Entonces, miren, puedo hacer el cálculo de la varianza utilizando todos los renglones, estos y haciendo toda otra tabla, pero en realidad lo único que necesito son estos dos números. Pues necesito calcular la prima. ¿Quién es la prima? Ah, pues es esto más k veces. La k no sé quién sea, eso es lo que quiero calcular, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Más k veces la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la k puede ser, por ejemplo, un 1. Voy a poner ahí k, ¿no? Poner tasa del 3% y voy a poner esto en azul. Es más, voy a modificar esto para reflejar el hecho de que sí quiero trabajar con la tasa del 3% dada a esta potencia. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí es que pues voy a copiar lo que me salió de prima neta única, ¿sí? Que es la esperanza del beneficio, ¿sí? En valor presente. Y voy a poner acá la varianza para hacer simulaciones utilizando la técnica de la transformación inversa y el teorema central del límite. Entonces, miren, lo que hacemos es que voy a pedir un número aleatorio, ¿sí? Y este va a representar una probabilidad. Y después voy a utilizar como media de esta normal, pues 60 veces la esperanza de la variable aleatoria. Aquí voy a poner como variable, como esperanza de la variable aleatoria a esto que está aquí, fijo. ¿Sí? Y luego como varianza, así como parámetro de varianza, voy a poner a la varianza de la variable aleatoria de beneficio, así. Y entonces lo que tengo ahí es que para un beneficio unitario, ¿verdad? Estoy simulando la pérdida para un grupo de 60 personas que tienen todas la misma edad, todas el mismo beneficio. Ahora, por aquí voy a calcular de cuánto es la pérdida, ¿no? ¿Sí? Lo que tengo que pagar menos lo que efectivamente tengo. ¿Cuánto es lo que efectivamente tengo? Pues es 60 veces la prima. Entonces, a la prima la voy a poner acá. Ahí está, ¿no? Ya esto debería de ir al revés. Esto debería de estar aquí y la prima debería de estar más a la derecha, ¿no? Ahí. Ahí está. Entonces aquí pues no tengo nada. Lo que voy a hacer es que voy a poner esta prima, ¿verdad? Allá arriba. Entonces, más lo que está aquí, fijo. Resulta que tengo una pérdida negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que pues estoy ganando, ¿no? Esto es más bien una ganancia. Entonces ahí que yo pregunto, ¿hay ruina? La respuesta es, bueno, si esto es positivo, pues sí se arruina, ¿no? Es más, hasta me voy a dar chance de poner positivo o cero. Si no, pues no hay ruina. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es que voy a contar simulaciones. ¿Para qué? Para utilizar la técnica de simulación de Monte Carlo. 155.137, yo diría que es suficiente. Y aquí vamos a poner cuál es la probabilidad de la ruina. Como se supone que estamos utilizando el método de simulación de Monte Carlo, lo único que tengo que hacer es calcular el promedio de estos de aquí. Fíjense, entonces lo que acabo de hacer es que si yo me alejo toda una desviación de la media, la probabilidad de la ruina es cero, ¿no? Por un beneficio de $1, yo le cobro a la persona 53 centavos. Se ve caro, la verdad, porque este peso además se paga al final del año de la muerte. Entonces, pues eso puede ser demasiado caro. ¿Qué tal si modifico la prima? ¿Sí? Vamos a cambiar este parámetro. Vamos a poner por acá arriba. Pues en vez de alejarme toda una desviación, voy a alejarme un poquito menos. Entonces podemos moverle aquí
Aquí ya se ve interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta probabilidad de la ruina a lo mejor ya es un poquito más alta, ¿sí? 0.215. Qué bonito. Fíjense, entonces, utilizando el enfoque de la distribución normal, ¿sí? Me dan probabilidades de la ruina que están alrededor de el 5% y listo. Ahora, algo que es criticable de este enfoque, de hecho muy criticable, es que aquí dice que estoy pidiendo el utilizar la distribución normal. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy calculando las reclamaciones de cada iteración, pues utilizando la aproximación normal, pero pues eso es solamente una aproximación. Ciertamente el teorema central del límite dice que cuando yo me tomo una cantidad suficiente de variables aleatorias, y bueno, suficiente es así, ¿no? Porque en realidad el teorema dice n tiende al infinito. Entonces, pues efectivamente la suma se distribuye normalmente. Pero aquí yo estoy tomándome 60 variables aleatorias. ¿Esas variables aleatorias son suficientes o no? Bueno, pues para decidir eso necesitamos utilizar otro enfoque. Lo que voy a hacer es que voy a revisar a la función que calcula la probabilidad de la ruina, ¿no? Pero que se hace es que cuenta cuántas edades tengo. Entonces, ¿edades qué es? Pues son todas las edades de todas las personas en mi base de datos. Si, por ejemplo, yo necesito hacer una evaluación para una empresa que tiene 60 empleados, entonces int_pop sería igual a 60. Yo tengo aquí que utilizo una función que se llama ubound. Ubound quiere decir upper bound. Es una función que sirve para decirme cuál es la cota superior, cuál es el último índice del arreglo que se llama H's, ¿sí? Y este 1 quiere decir que necesito trabajar con la primera dimensión, es decir, el último índice de la primera dimensión de la matriz que se llama H's. Llamo prima neta única igual a 0. Inicio a la variable prima neta única en 0. Voy a meterme en un ciclo for, ¿sí? En este ciclo for lo que voy a hacer es que desde la primera iteración y hasta el número de personas que hay en la población, ¿sí? Yo me voy, la primera persona tiene edad X, esto es lo que venga en el arreglo, en la posición 0 del arreglo H's, ¿sí? Y entonces lo que hago es que voy a generar la distribución de probabilidades para esa persona en edad X. Entonces, que esa función GenDist hace esto. Va a poner aquí los valores en el soporte y va a poner acá KQ de X. O sea, la probabilidad de que la persona que que actualmente tiene X años, viva a lo sumo K años. Y eso va a funcionar para todos los valores que puede tomar K. Eso es 0, 1, 2 y así hasta la edad omega menos X. Omega es normalmente la última edad de la tabla. Y van a aparecer 0Q de X, 1Q de X, 2Q de X y así hasta omega menos X Q de X. Naturalmente, entonces normalmente lo que debemos esperar que haya en esta columna es precisamente una función de distribución. Bien, ahora lo que hago es que utilizo a la función de valor presente actuarial. Esto de acá, de desviación, pues es ni más ni menos que el cálculo de la raíz cuadrada de 2ax1 omega menos x menos ax1 omega menos x, así, al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria z. Por otro lado, lo que tengo en la entrada que sigue, que es esta de aquí, representa la acumulación de las primas netas únicas de todas las personas. ¿Por qué necesito acumular? Bueno, pues porque lo que yo necesito revisar es si lo que yo tengo en mis arcas por concepto de monto de todos los seguros de todas esas personas, lo que me pagaron, me va a alcanzar para pagar.
Entonces, por favor, observen que esta variable está compuesta por la acumulación de el seguro de cada una de las personas, ¿no? Más el número de veces sigma que yo especifiqué aquí arriba, ¿sí? Multiplicado por la desviación que acabo de calcular en esta línea, ¿sí? Entonces, una vez que tengo eso, lo que yo debo de hacer es pedir que me diga el valor presente, la décima entrada del valor presente de la población. ¿Cómo se hace eso? Ah, pues lo hace a través de esta función que se llama valores presentes para una persona en edad X. Voy a revisar qué es lo que hace la función valor presente para la población, la entrada K. Y por favor, observen que se llama esa función, ¿no? Para cada una de las personas, ¿sí? Esa función, VBPPX, es una función que aparece acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, pues aquí dice otra vez, ¿no? Argumentos y lo que devuelve. Por favor, observen que lo que devuelve es una variant. Voy a saltarme todo este rollo y me voy a ir hasta acá para darme cuenta de que la variant que regresa es ni más ni menos que una matriz. Entonces, lo que hago es que desde que J vale 1 y hasta el número de simulaciones, aquí pueden poner, por ejemplo, 10,000 simulaciones por persona, ¿sí? Lo que voy a hacer es que cada simulación lo que va a traer es 1 entre 1 más la tasa de interés, o sea, el factor de descuento financiero, ¿no? Elevado a la 1 más un valor aleatorio por esta función de acá. Entonces, fíjense, yo necesito darle una tabla de distribuciones. Esta funcioncita que yo tengo en la llave es ni más ni menos que una implementación de la transformación inversa. Tener un número aleatorio entre 0 y 1, ¿sí? Lo voy a buscar en la primera columna de la tabla de distribuciones y voy a regresar lo que aparezca en ese renglón, pero en la segunda columna. O sea, que lo que estoy generando es un número entero de años enteros de vida que le quedan a esa persona. Mi propósito es comparar el valor presente financiero de cada una de estas simulaciones contra lo que supuestamente yo le habría cobrado a la persona. Entonces, cuando yo tenga todo este vector, ¿sí?, de simulaciones, si quieren lo podemos pensar así. Este es un vectorcito, es un vector renglón que aquí tiene la primera simulación, acá la segunda, acá la tercera, acá la cuarta y acá la simulación con índice no simu, creo que se llamaba. No simu. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Entonces, lo que trae aquí es el valor presente de una unidad monetaria pagadera al final del año de su muerte. Aquí otra, aquí otra, aquí otra y aquí otra. BPPOP es un vector cuyas entradas son vectores. ¿Sí? Quizás esa sea la idea más valiosa de todo este programa, porque podemos tener vectores de vectores. Para cada persona, ¿sí?, lo que hago es que pues acumulo los valores presentes. Entonces tengo que todo este ciclo for sirve para que si yo tengo aquí los vectores simulados de los valores presentes de la persona 1, la persona 2 y así hasta la persona int pop, y aquí está la simulación 1, la simulación 2 y así hasta la simulación no simu de todas ellas, entonces lo que hace ese ciclo for es que me calcula la suma de la simulación 1, la suma de la simulación 2 y así hasta la suma de la simulación no simu, o sea, número de simulaciones. Pues yo debo de comparar esta sola suma, ¿no?, con lo que calculé que es la prima neta única. Si resulta que esa suma, o sea, la suma de lo que supuestamente me deben de reclamar
es mayor que lo que yo cobré, pues entonces estoy arruinado. En ese caso, yo cuento un 1. Voy acumulando más 1, más 1, más 1, más 1. Ahora, si no, pues entonces cuento que no me arruiné y listo. Al final, lo único que hago es que calculo quién debe de ser el promedio de Monte Carlo, ¿no? Y luego lo que hago es que utilizo todas las simulaciones que hice, ¿no? Para calcular la varianza de este promedio de Monte Carlo. ¿Y para qué quiero calcular la varianza? Pues para calcular, por un lado, ¿no? El extremo izquierdo del intervalo de confianza al 95% de probabilidad, y por otro lado, el extremo derecho de ese intervalo. Al final, simplemente le pido devolver el arreglo C, termino la función. ¿Cómo funciona? Puedo pedir a Excel que me seleccione estas dos entradas, ¿no? Y entonces yo observo que si utilizo este punto 216 de veces sigma, ¿sí? Y calculo con 3% de tasa de interés y utilizo lo que está en azul, o sea, todo esto como edades de las personas, entonces yo tengo que... está ese intervalo de confianza. Ahora, si yo quiero que este intervalo sea más pequeño, entonces necesito incrementar el número de simulaciones. ¿Qué cosa puedo observar aquí? Pues aquí yo me doy cuenta de que utilizando el mismo punto 216 que yo utilicé en el enfoque del teorema central del límite directo, pues me doy cuenta de que la probabilidad de la ruina pues diverge muchísimo. Entonces, lo que voy a hacer es que en vez de utilizar el punto 216 del teorema central del límite, usar un número de veces sigma que sea más alto, que me puede estacionar, ¿no? En punto 28. Ahora, lo que esto quiere decir es que entonces la prima que yo le debo de cobrar a las personas, fíjense, para por ejemplo el caso de la primera persona, ¿no? Que tiene 72 años y que yo le iba a cobrar una prima de 750, voy a poner acá la prima 2. Lo que le voy a cobrar es esto más K veces, que es esto de acá, fijo, por la raíz de la varianza. Entonces, fíjense, hay esto por 1000, ¿no? Entonces, miren, aquí están las variaciones, ¿no? Podemos calcular la variación de esta menos esta entre esta y ponerla en porcentaje. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es que, bueno, pues ahí no hay gran variación. O sea, tengo una variación del 1.2% de un caso al siguiente, pero voy a pedir que me diga cuál es el máximo entre todos estos para conocer. El caso máximo es una variación del 3.5%. Entonces resulta que pues estoy cobrando prácticamente una variación de la tasa de interés para el caso más grave, ¿no? Ahora, ¿en qué edades se presenta esta variación? Bueno, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Una persona que está en la mitad de la vida le cuesta más caro.